Bueno, señores, hace poco DC trajo a la conversación el hecho de que Islam Makhachev pudiera enfrentar a Conor McGregor, de por qué no realizar esta pelea. Y esto es sumamente interesante porque me estuve viendo una entrevista ahora de Javier Méndez en la cual le preguntan sobre esto, que qué le puede sumar Conor McGregor al legado de Islam Makhachev en el caso hipotético de que tuvieran una pelea. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Analizar esto. Y yo estoy de acuerdo completamente en todo lo que dijo Javier Méndez en esta entrevista, que la pueden buscar en YouTube, ahí está. Y él dice que Conor McGregor realmente no le sumaría prácticamente nada al legado de Islam Makhachev. Que Islam Makhachev bien pudiera subir de división y quizás eso sí le sumaría mucho más a su legado. El tratar de buscar un doble campeonato, tener dos cinturones al mismo tiempo, ¿no? Esto es una cosa que, lógicamente, con todo el récord que tiene Islam Makhachev, con todo lo que está haciendo últimamente Islam Makhachev, o todo lo que ha hecho últimamente en sus últimas peleas, lo que le hizo recientemente a Volkanovski, lo que le hizo a Charles Oliveira, lógicamente, si sube de división y alcanza un segundo título, alcanza a ser campeón en dos divisiones diferentes, pues lógicamente esto sumaría mucho más, ¿no? Según Javier Méndez, y yo estoy sumamente de acuerdo en esto, sumaría mucho más a lo que es el legado de Conor McGregor. ¿Por qué? Porque Conor McGregor simplemente, señores, es un día de pago, como mismo dice Javier Méndez. Conor McGregor simplemente va a ser una pelea de morbo, una pelea en la cual él puede finalizar lo que no finalizó Khabib, que en su momento, cuando Conor McGregor y Khabib tienen esa pelea, lógicamente después de eso muchas personas pidieron la revancha. El propio Dana White, hay un video por ahí hablándole a propio Khabib, diciéndole que qué números pudiera hacer una revancha entre él, una segunda pelea entre el propio Khabib y Conor McGregor. Serían números sumamente locos en ventas en pay-per-view, que esto es una realidad, señores. Yo les digo, les guste más o menos Conor McGregor, el hecho es que Conor vende, y esto es una realidad. ¿Cuánto tiempo lleva Conor McGregor sin pelear? Lleva más de 2 años. En sus últimas 4 peleas solamente ha ganado una. Y aún así, cada vez que sale una información de Conor McGregor, todo el mundo va a verla. Cada vez que Conor McGregor sale, todo el mundo va a buscar a ver qué está haciendo Conor McGregor, a ver qué hizo, qué no hizo, con qué viene Conor McGregor ahora, a ver qué estupidez suelta, porque la realidad es que últimamente todo lo que vemos de Conor McGregor son prácticamente estupideces. Todo lo que se habla prácticamente, o todo lo que dice Conor McGregor prácticamente son estupideces. Pero el tipo crea morbo. El tipo crea morbo. Todos los canales, cuando hablan de Conor McGregor, todos los canales de YouTube me refiero, cuando traemos a la conversación el tema de Conor McGregor, haga lo que haga, indudablemente se ve crecimiento en números. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan esto, porque es un tipo sumamente mainstream. Es un tipo sumamente mainstream. Ahora, en el caso de una hipotética pelea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Sumamente de acuerdo en que Conor McGregor no es un tipo actualmente competitivo. ¿Por qué? Porque lleva todo este tiempo de inactividad, viene de 2 derrotas consecutivas, viene también de una lesión sumamente grave. Por tanto, y además Conor McGregor, para mí, en lo que es el ámbito competitivo, pues no tiene nada que hacer ante un tipo como Islam Makhachev, que tiene un estilo de pelea no como el de Khabib, porque no es igual. Islam Makhachev no tiene el mismo estilo de pelea que Khabib, pero es un estilo de pelea bastante parecido. Es este estilo de pelea, esta base de la lucha sambo que vienen todos estos rusos, que es sumamente incómoda, y es el estilo de pelea que precisamente a Conor McGregor, al ser un striker, pues se le complica muchísimo. Por tanto, Islam Makhachev en una pelea contra Conor McGregor, pues es que Conor McGregor no tendría absolutamente nada que hacer, y esto es una realidad. Y deportivamente hablando también, si hablamos de merecer, pues lógicamente Conor McGregor no se merecería para nada una pelea contra Islam Makhachev. ¿Por qué? Porque Islam Makhachev, una, en estos momentos está en su prime. Segunda, es el campeón, por tanto y demás. Hay muchas personas en fila, como se dice, hay muchas personas en los rankings que merecen muchísimo más la pelea contra Islam Makhachev que el propio Conor McGregor. Lógicamente, aquí está el factor Dana White, está el factor UFC como empresa, que lógicamente buscan ganar dinero, buscan hacer eventos grandes, eventos masivos que muevan números. Por tanto, esto no sería una locura para nada que la UFC se planteara esto. ¿Por qué? Porque la UFC, como muchas veces lo hemos hablado, es una compañía que busca ganar dinero. Y lógicamente Conor McGregor mueve ciertos números que muchos de los peleadores que están rankeados o que se merecen esta pelea mueven buenos números, pero no mueven los números que mueve Conor McGregor, que son números totalmente absurdos a la hora de ventas en pagos de pay-per-view, que recientemente se estuvieron filtrando, ¿no? Algunos de los pagos que tuvieron peleadores grandes como Ronda Rousey, como Conor McGregor, y son números totalmente locos. Entonces, claro, deportivamente hablando, jamás en la vida se merecería Conor McGregor tener una pelea contra Islam Makhachev. ¿Qué pasa? Que si entra el factor Dana White, el factor UFC, pues ya estamos hablando de dinero, ya estamos hablando de que la compañía quiere sumar ingresos, de que quiere mover números, y para mover números, pues el tipo indicado es Conor McGregor. Indudablemente, el indicado para mover grandes números y grandes cifras, hacer eventos de pago por venta sumamente grandes, pues Conor McGregor es el hombre. Ese es el hombre, es el mejor, es el peleador más influyente de todos los tiempos hasta el momento de UFC. Aunque hay otros nombres también que mueven buenos números, pero como Conor McGregor ninguno. Y esto, señores, es una realidad. Entonces,
monetariamente hablando, Conor McGregor sería como un día de pago para Islam Makhachev. Sería simplemente eso, simplemente un día de pago. No le sumaría prácticamente nada o absolutamente nada al legado de Islam Makhachev. No le sumaría nada. Conor McGregor no sumaría absolutamente nada a ese legado de Islam Makhachev. ¿Por qué? Porque simplemente es un tipo que viene de todo esto que hemos hablado, de lesión, de muchas derrotas consecutivas, de estar muchísimo tiempo inactivo. Un tipo que ya no tiene prácticamente ningún tipo de credibilidad cuando dice lo que dice, que va a volver, de que no va a volver, de que si me retiro, de que si no me retiro, de que peleo en febrero, que si en diciembre, de que si en abril. Al final ni siquiera sabemos cuándo va a regresar Conor McGregor y ni siquiera sabemos si va a regresar o no. Entonces, claro, deportivamente hablando no tiene ningún tipo de sentido esta pelea. Pero si hablamos desde el punto monetario, si hablamos desde el punto de entretenimiento, pues es una pelea que a todas luces hace todo tipo de sentido porque, vuelvo y repito, sería un día de pago para Islam Makhachev, sería un día de pago para la UFC también, porque serían números absurdos, sería el morbo que traería una pelea así, los meses antes o la semana antes de la pelea, esa semana de pelea, el morbo que se crearía sería totalmente loco. Y además de que con todas las locuras que está haciendo últimamente Conor McGregor, pues no me extrañaría que hiciera de las suyas también en una semana de pelea así, en una hipotética pelea contra Islam Makhachev. Ahora, yo no creo realmente de que Islam Makhachev aceptara ahora mismo una pelea contra Conor McGregor. ¿Por qué? Porque Islam Makhachev en estos momentos, vamos a decirlo así, está en su mejor momento. Es un tipo que se ha traído a la mesa, él mismo ha coqueteado con el hecho de subir de división, de subir las 170 libras y tratar de pelear por ese segundo cinturón, tratar de tener 2 cinturones al mismo tiempo. Por tanto, yo creo que Islam Makhachev ahora mismo lo que está buscando son más bien méritos deportivos, o por lo menos eso es lo que ha estado demostrando últimamente, que es lo que está buscando es crecer realmente su legado, porque vuelvo y repito, una pelea contra Conor McGregor no le va a sumar absolutamente nada al legado de Islam Makhachev. No tendría ningún tipo de sentido en cuanto a su legado, en cuanto a dinero sí, pero en cuanto a legado nada. Y sería un poco hipócrita, ¿no?, por parte de Islam Makhachev si aceptara una pelea en estos momentos contra Conor McGregor. ¿Por qué? Porque Islam Makhachev es un tipo que ha dicho por activa y por pasiva de que él pelea por legado, que él no pelea por dinero. Y lógicamente, si aceptas una pelea contra Conor McGregor, estás aceptando un día de pago. Eso es lo que estás haciendo. No estás buscando para nada aumentar tu legado, no estás buscando para nada ser competitivo. Simplemente estás buscando un día de pago grande. Punto y final. Porque eso es lo que Conor McGregor es en estos momentos. Es triste decirlo por lo que fue Conor McGregor en el 2016, que era un peleador que pintaba para mucho más de lo que fue. Pero no llegó a hacerlo. Pero bueno, en la actualidad Conor McGregor es lo que es. Es un tipo para hacer el día de llevarse un buen cheque a la casa. Es el tipo que te resuelve las navidades, por alguna forma de decirlo. Entonces no creo que Islam Makhachev aceptara en estos momentos esto. Una, porque creo que Islam Makhachev sí está construyendo un buen legado en torno a lo que es su carrera profesional dentro de la UFC. Y dos, porque ya les digo, sería un poco hipócrita por parte de Makhachev aceptar esto por todas las cosas que le ha dicho una y otra vez. De hecho, al propio Volkanovski se lo dijo, al propio Volkanovski le dijo: tú aceptaste tomar esta revancha con 10 días de anticipación solamente aquí en Abu Dhabi, en este UFC 294 que pasó, simplemente por dinero. Entonces, claro, aquí sería un poco hipócrita si él aceptara esto, ¿no? Por eso digo que no creo, sinceramente. No creo que Islam Makhachev tan siquiera se plantee tener una pelea en el corto plazo contra Conor McGregor. Quizás en un futuro, si Conor McGregor sigue teniendo el nombre que tiene actualmente e Islam Makhachev sigue haciendo todo lo que está haciendo, consigue un segundo cinturón, tiene una buena cantidad de defensas por el título y ya se convierte en un tipo como Anderson Silva prácticamente imbatible, ¿no? Que barre prácticamente con toda la división. Pues entonces ahí lo que harían muchos peleadores sería querer hacer la transición al boxeo, como han hecho otros. Pero creo que Islam Makhachev no buscaría esto, no buscaría hacer la transición al boxeo, sino que buscaría entonces tener una pelea grande, tener una pelea de dinero, ¿no? Que le termine de resolver cualquier tipo de problema económico que tenga, cosa que no creo, ¿no? Pero que terminara de llenar la bolsa, ¿no? Por alguna forma de decirlo. Entonces ahí sí creo que se pudiera plantear esta pelea. En el caso de que Conor McGregor siguiera teniendo el nombre que tiene. Pero ahora en el corto plazo veo esto muy poco probable. Pero muy poco probable. No creo que esto suceda para nada. Pero aún así quería un poco hablar del tema, ¿no? Quería hablar un poquito de estas palabras que dijo Javier Méndez, de esto que trajo a la mesa DC. Es sumamente interesante, no les voy a decir que no. Para mí es sumamente interesante. ¿Crearía muchísimo morbo? Sí, es una realidad, una pelea entre Islam Makhachev y Conor McGregor. Si en algún momento se anunciara, desde el momento en punto que se anunciara, pues crearía un morbo terrible en torno a lo que es el mundo de UFC, en torno a todo lo que es el mundo de MMA, todos los que se dedican a comentar esto y todos los fanáticos que siguen este deporte. Sería una locura en morbo de crear, pero ya les digo, en el corto plazo veo esto muy poco probable, señores. Igual déjenme ustedes saber lo que creen aquí abajo en los comentarios, que los vamos a estar leyendo. Yo lo dejo por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.